Difundimos a continuación el capítulo 3 del libro, El último Perón. Obra de debate histórico y doctrinario de Javier Garín. Escritor e historiador. Aporte a la discusión de una etapa fundamental de la historia argentina y latinoamericana. Capítulo 3. No regalar Perón a la derecha. El mito del viejo facho. La izquierda argentina peronista y no peronista, pródiga en milagros, ha tenido la gentileza de cederle la figura de Perón a la derecha, que recibió el obsequio con gran placer y provecho. Como remedando las viejas caracterizaciones de Victorio Codovilla en las etapas del antiperonismo más cerril, cuando el Partido Comunista Prosoviético distribuía opúsculos contra el nazifascismo peronista, esta izquierda ciega ha decidido que el último Perón era un viejo facho. Ha dado así la razón a quienes pretenden, desde la derecha, apropiarse del legado de Perón y de su prestigio para sus propios fines. Perón sería un viejo facho a pesar de que su gobierno y su pensamiento, en la última etapa de su vida, presentaban rasgos tan notablemente avanzados que aún hoy los que se reivindican más progresistas y nacionales y populares distan de llegarle a los tobillos en muchos aspectos, según se examinará. El mito del fascismo de Perón data de la Segunda Guerra Mundial y fue alimentado a derecha y a izquierda por la alianza militar del imperialismo norteamericano y el soviético contra el nazifascismo. Son conocidas las presiones ejercidas sobre el gobierno militar de que Perón formaba parte para que Argentina declarara la guerra al Eje, declaración resistida hasta último momento. La Unión Democrática, bajo los auspicios del embajador norteamericano Spruille Breidan, asumió la forma y el discurso de un frente nacional antifascista. Se instaló la idea falaz de que Perón era un imitador de Mussolini y Hitler y que había adherido al fascismo durante su permanencia en Europa. El autoritarismo de los primeros gobiernos peronistas, nada remilgados en perseguir opositores hasta con cárcel y palizas, permitió que estos sectores cipayos sumaran argumentos contra Perón. El Partido Comunista Argentino correspondió a la enemistad del peronismo difundiendo la leyenda del fascismo peronista por todo el mundo con la facilidad que le proporcionaba la solidaridad internacional comunista. Muchos sectores políticos latinoamericanos se dejaron llevar por el engaño de los comunistas argentinos y tardaron años en darse cuenta de que Perón no tenía nada que ver con el fascismo europeo ni con los dictadores latinoamericanos del realismo mágico. El mito del fascismo de Perón, tan conveniente para las intenciones de desprestigio del imperialismo norteamericano como para los prejuicios instalados por el Partido Comunista Argentino entre sus pares de toda América Latina, ha resistido incluso hasta a la evidencia incontestable de que figuras míticas de la izquierda latinoamericana, Fidel Castro y Hugo Chávez, se inspiraron directamente en Perón para sus propias políticas antiimperialistas o tercermundistas. No es necesario argumentar demasiado para demostrar que el joven Fidel Castro tomó a Perón como modelo y que el movimiento cubano fue inicialmente una revolución nacionalista al estilo de Perón, antes de que la inconcebible torpeza de los norteamericanos obligara a Castro a recostarse en la Unión Soviética y abrazar el comunismo. Fidel Castro estuvo más cerca de ser un Perón que Perón lo estuvo jamás de ser un Fidel Castro. La liberación al conocimiento público de los documentos reservados del Departamento de Estado norteamericano en el periodo 1952-1954, revela con claridad que, antes de la conversión comunista de Fidel Castro, la preocupación dominante en Estados Unidos, en relación a sus colonias del sur, era cómo contrarrestar la influencia de Perón en el patio trasero latinoamericano, pues la tercera posición no es una posición de neutralidad pasiva, ya que Perón busca agresivamente alinear a América Latina bajo su liderazgo, lo cual, dada la escasa influencia soviética en la región, constituía el principal peligro, pues atentaba directamente contra los intereses norteamericanos. En cuanto a Chávez, él mismo ha confesado su admiración por Perón y su deuda política e ideológica con el viejo general. Chávez me pidió todas las películas de Perón, que es para él uno de los grandes referentes latinoamericanos, refiere Pino Solanas, CEO autor de las célebres cintas de actualización doctrinaria. Todo esto es harto sabido y ha sido repetido una y otra vez hasta el cansancio, pero hasta el día de hoy la derecha peronista y la izquierda antiperonista coinciden sin hesitaciones en negarlo. La primera, porque no quiere verse emparentada con Castro y Chávez, a quienes detesta y combate furiosamente por puro empecinamiento anticomunista, y la segunda, porque no quiere admitir que su tan odiado Perón haya sido el inspirador original de sus tan amados Castro y Chávez. Resulta característico de la mistificación histórica antiperonista el imputar a Perón haber otorgado cobijo a fugitivos nazis en la Argentina, como una prueba palmaria de sus simpatías hitlerianas. Es el tópico preferido de las series pseudohistóricas norteamericanas en canales como Discovery o History,
que alternan este tipo de acusaciones contra los gobiernos independientes latinoamericanos con capítulos dedicados a probar la influencia extraterrestre en las civilizaciones humanas. Pero el hitlerismo peronista es una ficción no menos fantasiosa que la construcción de pirámides con ayuda de los platillos voladores. Estos documentales lavadores de cerebros consideran un pecado inconmensurable de Perón haber albergado científicos germanoparlantes para impulsar el desarrollo científico-tecnológico argentino, como el ingeniero aeronáutico Kurt Tank o el físico Ronald Richter, pero nada dicen sobre la captación de científicos nazis por el gobierno norteamericano, ni consideran espantosas las casi 3.000 bombas V2 lanzadas sobre poblaciones civiles y los 20.000 esclavos muertos en la producción de armamentos y cohetes de que fue responsable el feroz criminal de guerra Wernher von Braun antes de convertirse en el científico estrella de la NASA. Tampoco los críticos comunistas de Perón han sabido explicar por qué la captación de científicos nazis por Stalin es admirable mientras que cuando lo ha hecho Perón ha resultado abominable. Parece ser que lo abominable era que un país colonial periférico como Argentina tuviese el atrevimiento de querer desarrollarse. Si Perón hubiera sido nazi, no se explicarían los motivos por los cuales tantos miembros de la colectividad judía ocuparon altos cargos en sus gobiernos como jueces, diplomáticos, asesores, diputados, y hasta su último ministro de Economía, José Bergelbard. Tampoco se explicaría que hubiera sido de los primeros gobiernos en reconocer el Estado de Israel, ni que la Fundación Eva Perón en 1949 enviara a ese país importantes cargamentos de ayuda, alimentos, medicinas, etc., contribución que fue agradecida en persona por Golda Meir, quien visitó la Casa Rosada 2 años después. Y menos se explicaría que la Argentina peronista haya sido el país que mayor proporción de refugiados judíos per cápita recibió en todo el mundo, con excepción de Palestina. Dentro de la misma línea argumental se sostienen, desde el antiperonismo cerril, mitos de supuestas amistades fascistas de Perón, que incluirían al paraguayo Alfredo Stroessner, al dominicano Trujillo y el genocida español Francisco Franco. Este mito no explica cómo es posible, si Perón era afín a los dictadores de derecha, que mantuviera relaciones de colaboración y ayuda estrecha con personajes connotados de la izquierda internacional tales como Fidel Castro, el Che Guevara, el guatemalteco Jacobo Arbenz, el peruano Velasco Alvarado, el chileno Salvador Allende, el chino Mao Tse-tung, los gobiernos socialistas de varios países del este europeo, etc. Ni tampoco explicarían cómo es posible que una de las políticas claves de Perón en todos sus gobiernos haya sido el rechazo tajante de las llamadas fronteras ideológicas, imposición estadounidense que pretendía que los países latinoamericanos solo se relacionaran con el mundo capitalista y no pudieran ni siquiera comerciar con los países socialistas. Las relaciones entre líderes políticos mundiales o regionales no son por afinidades personales como la bobería de los diarios y de los malos historiadores parece creer, sino por conveniencias políticas. Perón había de relacionarse amistosamente con dirigentes y jefes de Estado de toda América Latina si quería ejercer influencia regional, y para ello debió cultivar relaciones hasta con dictadores tan despreciables como el asesino Anastasio Somoza. Pero el estudio de las relaciones diplomáticas y políticas del peronismo en América Latina revela el grado de apoyo que Perón prestaba a ciertos gobiernos y ciertos dirigentes que hoy consideramos de izquierda popular latinoamericana, porque eran los aliados más consistentes que podía encontrar en su principal desafío, el trazado de un camino autónomo y soberano frente a las imposiciones norteamericanas y en pos de la unidad continental de Latinoamérica. En aras de esos objetivos, obviamente que debió tragarse sapos, como tenerlo alguna vez a Somoza en el balcón de la Casa Rosada. De la misma manera se cuestiona que hubiera preferido el exilio español en Puerta de Hierro en vez de en La Habana castrista tal como le proponía su delegado personal John William Cooke, factotum del acercamiento mutuo del peronismo y la Revolución cubana. Los necios y los fascistas lo interpretan como un gesto de Perón hacia Franco y en contra de Castro, indicando sus preferencias fascistas. Obviamente que no es así. Hubo muchas razones para que Perón renunciara al exilio latinoamericano, entre ellas, razones de seguridad personal, ya que fue objeto de varios atentados y conspiraciones para asesinarlo. Es verdad que recibió reiteradas ofertas para asilarse en La Habana y las rechazó, pero no por antipatía hacia el castrismo, sino porque su línea política fundamental era el antiimperialismo y la tercera posición, y por tanto habría sido una verdadera contradicción que se refugiara en un país que mantenía una alianza con el imperialismo soviético. Dice al respecto Emilio Aragonés Navarro, quien se entrevistó con Perón como emisario de Fidel Castro para proponerle, entre otras cosas, radicarse en Cuba,
trasladar su residencia a La Habana le podía ocasionar algunos problemas. Algunos amigos de Cuba criticaban a Perón por no ser un revolucionario, pero ese criterio fue evolucionando al ver todo lo que Perón hacía por estrechar las relaciones con Cuba. Durante su estadía en España, en donde estaba sujeto a la constante desconfianza y control de los servicios de inteligencia franquistas, no mantuvo con Franco trato personal o político y solo tuvo una relación de carácter protocolar. Es bien sabido que Franco detestaba a Perón, pero se veía obligado a darle asilo en virtud de la importante ayuda económica y alimentaria que el gobierno peronista había otorgado al pueblo español cuando el bloque anglosajón de posguerra, encabezado por Yanquilandia, pretendió mantener aislada a la mal llamada Madre Patria. Y la ayuda de Perón a España y la visita clamorosa de Evita en aquellos tiempos no obedeció a un apoyo a la dictadura franquista, sino a una muestra de amistad al pueblo español, a la vez que una señal de clara independencia en la política exterior argentina respecto del imperialismo bifronte anglosajón. Los pseudoizquierdistas antiperonistas jamás podrán explicar cómo es que el gobierno fascista de Perón apoyaba la Revolución Popular de Guatemala encabezada por Jacobo Arbenz en su lucha contra los intereses imperiales norteamericanos y el intervencionismo bandoleril de la United Fruit Company. Tampoco explican los motivos por los cuales Perón pidió al embajador argentino en Guatemala que ayudara a huir de la represión después del golpe imperialista al joven comunista Ernesto Guevara. Cuenta Ricardo Rojo en su libro Mi amigo el Che que en sus viajes por América, al observar las políticas antiimperialistas y latinoamericanistas del peronismo, él y su amigo revolucionario, antiperonistas acérrimos, empezaron a mirar con otros ojos a Perón. Resulta inexplicable para fascistas e izquierdistas el hecho de que Fidel Castro mismo fuese acusado de estar a sueldo de Perón, cuando era un dirigente estudiantil de apenas 21 años y la embajada peronista en Cuba le costeó el pasaje a Colombia para participar de actividades político-estudiantiles que incluían el apoyo al líder opositor luego asesinado José Eliezer Gaitán. El imperialismo no perdona. En esa oportunidad Castro convenció a Gaitán de pronunciar un discurso para cerrar un congreso de estudiantes latinoamericanos respaldado por el gobierno argentino, y participó de una volanteada a favor de Malvinas. En 1998, cuando la CIA desclasificó sus documentos secretos, nos enteramos, gracias al trabajo de Rogelio García Lupo, que a Fidel Castro la inteligencia estadounidense lo tenía catalogado como un dirigente estudiantil peronista de origen cubano, recuerda Alcira Argumedo. El Che Guevara y Koo que presidieron en Cuba en 1962 un acto de aniversario del 25 de mayo, evidenciando en sus discursos la total sintonía antiimperialista de los sectores que ambos representaban. Poco después el propio Che Guevara se ponía a la cabeza de una serie de operaciones de apoyo del castrismo a Perón, incluyendo ayuda financiera para el operativo Retorno. Según Julio Gallego Soto, Enrique Pavón Pereira y Valentín Luco, Perón y el Che, con identidad falsa, disfrazado de monje capuchino, mantuvieron largas entrevistas en Puerta de Hierro para analizar la situación latinoamericana y mundial en el marco de la lucha antiimperialista, en el curso de las cuales Guevara le facilitó fondos cubanos para financiar actividades políticas tendientes al regreso de Perón a Argentina, a la vez que Perón le aconsejaba no encabezar las acciones guerrilleras en Bolivia. El operativo retorno de Perón al país fue finalmente frustrado por el Departamento de Estado yanqui con la colaboración del gobierno pro-norteamericano de Brasil, y el Che resultó asesinado en Bolivia. El imperialismo no perdona. Perón llegó a justificar, en su correspondencia de aquellos años, el giro de Castro hacia el comunismo y su alianza con Moscú, sosteniendo que no tenía otra opción si no quería caer bajo las garras norteamericanas. Fidel es un patriota, de comunista no tiene más que la necesidad de subsistir frente a los ataques del Coloso del Norte, escribió. Es más que célebre la carta que Perón envió a la militancia a través de su delegado el mayor Bernardo Alberte, con motivo del asesinato del Che en Bolivia, en donde lo reivindica como un hermano de causa y canta loas a la valentía con que enfrentó la voracidad insaciable del imperialismo que, con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono, mantienen a los pueblos oprimidos. Además de calificarlo de héroe y la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica, sostiene categórico, su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor. Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda América Latina. El peronismo, consecuente con su tradición y su lucha, como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción,
empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica. Y en carta a Ricardo Rojo señalaría más tarde que sobre la tumba del Che ha de figurar el sello de honor de los hombres libres que combatieron contra el imperialismo. Y qué decir de las reiteradas manifestaciones de Perón de apoyo a la Revolución China y a Mao Tse-tung, a quien dirigió una famosa carta en 1965. En ella le manifiesta: nosotros concordamos en todo lo fundamental, aunque reconoce que las diferencias entre ambos países implican adoptar diferentes tácticas de lucha. La acción nefasta del imperialismo, con la complicidad de las clases traicioneras, impidió en 1955 que lográramos recorrer la etapa de la evolución democrática para preparar a la clase obrera a la total y posterior revolución socialista, le dice a Mao. En otra oportunidad insiste: o nos liberamos nosotros o nos liberarán los chinos. Hace 20 años lanzamos la tercera posición y hoy más de las 2/3 partes del mundo se encuentran inclinadas a seguirla. Así como el gran Mao encabeza el Asia, Nasser el África o De Gaulle a Europa, muchos millones de hombres de todas las latitudes de la Tierra luchan en igual sentido por la liberación del azote imperialista. Es claro que al incluir a figuras tan disímiles como Mao, Nasser y De Gaulle, Perón no incurre en confusionismo ideológico, lo que pretende es remarcar con ejemplos diferentes la necesidad de abrir un camino de liberación de los dos imperialismos que a la sazón pretendían subyugar al mundo. Más tarde, ya próximo a reasumir la presidencia, afirma: para gran escándalo de los reaccionarios argentinos, si yo fuera chino, sería maoísta. Y que no se diga que estas alabanzas a Mao fueron producto de una demagogia izquierdista del exilio, porque volvió a repetirlas en varias oportunidades estando en el poder, por ejemplo, en el discurso a las delegadas del Movimiento Nacional Justicialista del 27 de agosto de 1973, en que exaltó la participación femenina lograda en la China de Mao. Dice Alcira Argumedo recordando una entrevista que hizo a Perón: tenía mucha más presencia a nivel internacional de la que uno suponía en ese momento. Floreal Ferrara, en su libro, que es una entrevista autobiográfica, cuenta que una vez viajó a Ghana, en África, para un encuentro de medicina y lo convocó el entonces presidente y líder político de la independencia de Ghana, Kwame Nkrumah. Cuando llegó, Nkrumah le pidió a Ferrara que le hablara de la Argentina y del peronismo. Ferrara lo miró sorprendido y le dijo: ¿pero cómo, del peronismo? Y ahí nomás, Nkrumah le respondió: es que nosotros somos peronistas. Pedro Brinsa, que era de vanguardia comunista, relata que con Roberto Cristina, al que después mataron, entrevistaron al presidente Enver Hoxha en Albania. Le cuentan que ellos son marxistas, maoístas y pro-albaneses. Enver Hoxha les dice: ¿pero cómo? En la Argentina tienen que ser peronistas. Incluso, en la revolución islámica del Ayatolá Jomeini utilizaron la misma metodología de distribución de casetes que en la resistencia peronista. En su libro sobre Perón, Norberto Galasso cuenta que, efectivamente, había una relación con el Ayatolá Jomeini. Se suele criticar a Perón que, después de haber apoyado a Salvador Allende y a su amigo el general Prats, se aviniera a reconocer la dictadura de Pinochet e incluso a entrevistarse con el sangriento dictador durante una escala técnica del avión presidencial chileno en la base aérea de Morón, en mayo de 1974. Pero no se dice que, en el juicio del año 2008 por el asesinato de Prats, varios testigos afirmaron que una de las razones que habría tenido Pinochet para ordenar el crimen fue la estrecha relación que Prats tenía en Buenos Aires con Perón. Según explicó al juez el ex embajador chileno Ramón Huidobro, Pinochet culpó a Prats por el fracaso de su entrevista con Perón, oportunidad en la cual el presidente argentino le habría planteado la mala imagen de la dictadura chilena por la represión, que hacía muy difícil ayudarla, agregando, para disgusto del dictador, que las Fuerzas Armadas no eran propiedad de los comandantes en jefe. En sus evocaciones, Prats califica a Perón de ciudadano de América y lúcido observador de la realidad latinoamericana y le agradece por las deferencias recibidas, incluyendo el haberlo ayudado a encontrar un trabajo decoroso que me permite subsistir. El condenado Manuel Contreras, jefe de la policía secreta chilena, alegó en su insólito descargo que el propio general norteamericano Vernon Walters le dijo que la CIA estaba preocupada por la situación en Argentina, donde tanto el gobierno de Perón como los extremistas de la Junta Coordinadora Revolucionaria, dependiente de Fidel Castro, trataban de que el general Prats liderara un golpe de Estado contra Pinochet. Estos datos de trastienda eran ignorados por los izquierdistas argentinos que en aquellos días insultaban grotescamente a Perón por haberse reunido con el genocida chileno. Hoy deberían saberlos,
y sin embargo prosiguen con esas críticas ridículas. Obviamente, nada de lo dicho convencerá a los antiperonistas e izquierdistas ciegos, empeñados en ver un fascista en Perón. Dirán que todas sus acciones y sus dichos en pro de la izquierda antiimperialista latinoamericana y mundial eran pura pantomima y fingimiento, que Perón tenía dos caras, que hablaba para engañar a los tontos y cooptar a la juventud, etc. Pero es inútil discutir cuando la maraña de prejuicios no deja ver los hechos. Por otra parte, la derecha fascista o neoliberal del movimiento peronista tampoco aceptará esta visión sobre Perón, porque ellos quieren ver 28 Javier Gagarin en el líder su propio reflejo de reaccionarios, y utilizar su predicamento sobre las masas para afianzar su peculiar traición a las ideas de Perón. Esperamos que el lector de este libro acepte evaluar los hechos de otro modo, y deje a un lado las anteojeras para tratar de percibir al Perón real, que no era Fidel Castro ni Hugo Chávez, pero a quien Castro y Chávez alguna vez intentaron parecerse. Para remachar esta refutación a las acusaciones infundadas contra Perón, nada mejor que citar a Perón mismo, quien en carta a su amigo Cooke escribía en 1960, el 90% de los pueblos latinoamericanos están con Cuba y con Fidel, no solo porque tiene razón, sino también porque enfrenta valientemente a los eternos enemigos de esos pueblos. Ya estamos curados de espanto para impresionarnos con los calificativos que cuelgan en el mundo libre. A nosotros nos llamaron fascistas en 1943, nazis en 1946 y comunistas en 1955, sin que fuéramos otra cosa que buenos argentinos deseosos de liberar a nuestro país. Al coronel Arbenz lo declararon también comunista y así Guatemala pudo ser ocupada por fuerzas organizadas por Foster Dulles, que era el principal accionista de la United Fruit. Es lógico ahora que Fidel Castro y los patriotas que lo acompañan sean también comunistas desde que se han atrevido a decir la verdad, a liberar a su pueblo y a poseer la firme decisión de vencer a sus verdaderos enemigos. Yo sé bien lo que son las sanciones económicas. En 1948 nos las aplicaron intensamente, impidiendo la provisión de todo material petrolífero y dejando sin efecto la compra prometida de toda nuestra producción de lino, que, en ese entonces, representaba más del 60% de la producción mundial. Como en el caso de Cuba, fue la Unión Soviética la que nos sacó del apuro, comprando el lino y ofreciéndonos material petrolífero. Sería largo enumerar la serie interminable de infamias que el gobierno de los Estados Unidos cometió entonces contra nosotros, las que iban desde la calumnia más indecente hasta el robo liso y llano de 1.500 millones de dólares. ¿Qué me van a decir a mí quiénes son los yanquis? Por supuesto, siempre queda el consabido argumento de que Perón en el 73 ya no era el mismo, sino un fascista senil, un carcamal dominado por su esposa y por su secretario, un viejo jodido, como lo llama injuriosamente el pseudofilósofo José Pablo Feynman con odio retroactivo, solo utilizable como zanahoria para arrastrar a las masas peronistas hacia el camino de liberación descubierto por los verdaderos antiimperialistas de la izquierda revolucionaria. Pues bien, no es así. Uno de los objetivos de este libro es demostrar que, en sus líneas fundamentales, las políticas seguidas por el gobierno peronista desde el 11 de marzo de 1973 hasta la muerte de Perón, no se apartaron un ápice de la concepción antiimperialista, tercermundista y latinoamericanista que hemos sucintamente esbozado. Fin del capítulo 3 del libro El último Perón, obra de Javier Garín.